sabíais lo que era antes de venir aquí hoy. Levantad la mano, por favor. Vale, a los demás os acabo de poner en la lista negra. No, es broma. Bueno, quiero que hagáis un viaje en el tiempo hasta el año 2011. Si pensáis en esa fecha, me imagino que se os vendrá a la cabeza la crisis del euro, los recortes, las plazas, el 15M, Podemos y las situaciones terribles que pasaban todos los días de desahucios y problemas económicos que salían en los periódicos. Y a mí no se me ocurre un mejor momento para sacar una revista cultural. Creo que ningún banco nos hubiera dado financiación en ese momento. Y la verdad es que esa no era la idea. Lo que éramos era gente muy diferente que había entrado en los foros y nos habíamos puesto en contacto por allí. Había muchas personas distintas, cada una apasionada por una cosa. Había apasionados de los videojuegos, de la ciencia, de la matemática, de la literatura y de las cosas más variopintas que os podéis imaginar. Acabamos haciéndonos amigos, algunas parejas incluso que duran hoy salieron de allí, y un día a dos de ellos, que además ni siquiera nos conocíamos por nuestros nombres, sino por los nicks que usábamos, dos de ellos, Calamari e Imparsifal, propusieron crear una revista con esto. No sé si recordáis otra... Hola, ahora se me oye más... Mejor bajo un poco el volumen, entonces. Bueno, Imparsifal y Calamari de repente nos proponen hacer una revista y hacer algo más serio. 2011, aunque cueste recordarlo, no solo era un año en que pasaran cosas terribles. Existía otra internet que no tiene nada que ver con la de ahora, donde los buscadores funcionaban bastante mejor, las redes sociales no tenían tanto peso y veníamos de la blogosfera. Había un montón de gente interesante escribiendo cosas fantásticas al margen de los periódicos y de las revistas más habituales. Y muchos de esos blogs eran de cultura y de ciencia. Muchos escribíamos blogs personales de los que nos habíamos encontrado en los foros y que compusimos Jotdown. Y bueno, pues Ángel, que es el director, él es Imparsifal, y quien le dio un sentido económico y una habilidad a esto, pues logró poner en marcha un blog agrupándonos a todos en un mismo sitio, ¿vale? Y así empezó la revista digital Jotdown. Y luego Mar de Marchis, si no habéis oído hablar de ella, siempre, y buscáis en Google, siempre veréis que se la cita como la fundadora de Jotdown. No es la única, pero sí que le dio un impulso a la revista muy especial. Era una persona, por un lado, maravillosa y por otro muy peculiar porque no le gustaba salir de casa ni le gustaba ver a nadie. Para que os hagáis una idea, Ángel tuvo que ir a su casa y llamar al timbre diciendo que no se iba de allí hasta que no le abriera porque no estaba dispuesto a empezar un negocio con una persona a la que nunca había visto cara a cara. Y muchos de nosotros nunca llegamos a ver a cara a Mar y no hablamos con ella. Rubén Díaz Caviedes, que dirige la trimestral, para que os hagáis una idea de cómo empezó esto, estaba en los foros y un día le llamó Mar y le dijo, tienes que escribir para mí. Él lo cuenta con mucha gracia porque dice, una señora loca que me llamaba al teléfono para que escribiera, pero déjeme que yo estoy con mi vida, no quiero saber nada de esto. Mar era así y acababa convenciéndote. Bueno, en 2011 empezó la aventura. A ver si acierto con esto. No, no es así. Apúntale allí. ¿Apunto para allá? Ah, sí, bien. Os he puesto aquí uno de los primeros artículos que se publicaron. El sueño húmedo de la mujer del pescador. Lo bueno del Internet de 2011 es que había muchas historias por descubrir, fantásticas, que no se habían mencionado, y una de ellas fue esta, que os pongo aquí porque este artículo sigue siendo uno de los más visitados de Jotdown y ya acumula 800.000 visitas. Ha sido el más leído desde el principio de la revista, se publicó en 2011 y habla del arte shunga japonés, que es un arte erótico con ilustraciones del siglo XVII, del periodo clásico japonés y tal, y además de hablar de eso, pues hablaba de cómo había influido en la cultura occidental, cómo se había desarrollado y tal. Tuvo tal impacto que incluso se llegó a crear una línea de productos eróticos con el nombre de shunga y lo puso de moda en la sociedad española. Os lo pongo como ejemplo no para echarnos potes, sino porque ese reunir a gente muy distinta, que tocaba temas que no salían en las revistas convencionales ni en los periódicos,
ejerció una gran influencia. Y con el tiempo cambió incluso los dominicales, que era lo que más tirada tenía de las revistas culturales. Si os acordáis o si los comprabais en kiosco, los suplementos culturales del País y del ABC, el blanco y negro y el del País, se llamaban culturales, pero tenían un 20% de cultura, muchísima publicidad, hoteles, moda, bueno, y unas bebidas y comidas fantásticas que, en fin, para unas élites, ¿no?, económicas, porque aquello era inasequible para la mayoría. El hablar de videojuegos, de cosas como el Shunga, de cosas que salían totalmente de lo normal y que eran muy habituales en el mundo anglosajón, porque nosotros siempre tomamos de referencia la revista New Yorker, pues fue un cambio brutal. Y además, todo eso sucedía antes de, lo pone aquí, ¿verdad?, la enshitificación. Este es un término que a mí me encanta. Es un neologismo que ha creado Cory Doctorow, que es un activista y escritor neoyorquino, y que significa literalmente enmierdamiento. Es que como él califica lo que le ha pasado a Internet. Internet se ha vuelto una mierda. Entonces, todo aquello maravilloso que consiguió una influencia brutal, que era una panda de locos escribiendo cada uno sobre lo que le apetecía y consiguiendo un impacto enorme y descubriéndole al público cosas de las que no había oído hablar nunca, hoy sería imposible. ¿Por qué? Porque los algoritmos y las tecnológicas lo dominan todo y no se puede dar esa información o no hacerla relevante. Vale. Nosotros no solo hicimos una revista digital. Hacemos una revista de papel, empezamos con el primer número, que es este, y hemos llegado en diciembre, el 23 de diciembre sale a la venta el último, el de Vanguardias, que está aquí. Hemos hecho ya 49 trimestrales, ¿vale? La revista de papel tiene 3.000 suscriptores que están abonados a ella y la reciben habitualmente. Se suelen vender entre 400 y 500 números más y la página web acumula entre 2 y 2 millones de visitas anuales. Con lo cual, los artículos digitales son mucho más leídos que los de papel, pero bueno, muchos de los que componemos Jotdown nos gusta el papel, hay otros que directamente se niegan a escribir en digital y bueno, pues el crear revistas de papel también es una manera de reverenciar lo perdurable y de seguir con algo que ha formado parte de la cultura desde el principio. Hablando de la influencia que tuvimos y de cómo cambiamos los suplementos dominicales y las revistas culturales, que hoy día todo el mundo, los periódicos, las revistas hablan tranquilamente de videojuegos o de que la cultura puede ser cualquier cosa. Eso creo que nosotros ejercimos una gran influencia para cambiarlo, a tal punto que Marc, que ya sabéis que cuando llamaba a alguien le convenció a Cebrián de ser el suplemento que se vendía en los domingos, una vez al mes, con El País en kioscos. Y fue la etapa del Jotdown Smart. El lado oscuro de la fuerza, porque todo el mundo dijo es que sois del País y sois de izquierdas y sois unos vendidos. Y siempre hemos sido una revista independiente con gente de todos los ámbitos ideológicos, de pensamiento y culturales, y además es algo que defendemos a ultranza. En realidad lo único que hacíamos para El País era sacar una revista y usar su red de distribución, cobrar y que ellos también se llevaran un margen. Si veis la foto de Cebrián con el casco de Darth Vader, esta foto logró arrancarse la Mar, que estuvo allí en su despacho con los fotógrafos. Cuando la vieron en Comunicación del País se horrorizaron y nos amenazaron con que nos mataban si la publicábamos. Y finalmente Mar, cuando Cebrián rompió el acuerdo, dijo, sí, pues la voy a publicar en la última Smart y la voy a hacer portada de la revista. Y ahí está, el lado oscuro de la fuerza, del que en realidad nunca formamos parte. Y además que nos hizo un roto bastante gordo cuando nos abandonaron en mitad del proyecto, dejándonos una deuda gorda. Pero eso, como ha pasado muchas veces, siempre salimos de ello. Y hemos salido y hemos seguido reverenciando el papel y siguiendo editando revistas interesantes. Os he puesto unos ejemplos, Jotdown Kids, que es la versión para niños y adolescentes de la revista de papel. Mercurio, que es un referente en literatura y en cultura con sede en Sevilla y de la cual nos hicimos parte de la gestión. Y Places es un nuevo proyecto que ha salido con Málaga y dentro de poco saldrá otro que está dedicado a lugares del mundo. Y Arte Paute, que también la empezamos
el año pasado, que está dedicada exclusivamente al arte. Esta revista ya existía y la hemos reeditado y la hemos vuelto a revitalizar. Ese impulso de seguir creando cabeceras y seguir haciendo cosas se consolida ahora con Pedro, que tenía una idea fantástica de las que os va a hablar ahora y que se llama humanismo digital. Bueno, pues vamos a cambiar. Sí, perfecto. Madre mía, qué subidón. Estar de la mano de Jotdown en este proyecto es todo un lujo. O sea, Martín lo contaba y yo me acuerdo de ver esta serie de periodistas, de publicistas, Mad Men, creo recordar, y ver la portada de una Jotdown Smart y ser el momento en que dije, por aquí estos chicos van bien. Y fue ahí donde trabamos, Belén y yo, contacto con Jotdown. Y nosotros éramos unos locos del misterio que nos habíamos apuntado a un máster de edición digital, mi mujer y yo, a punto de casarnos. Nos dedicamos a preparar el proyecto de una revista digital de misterio. Madre mía, Mistérica Ars Secreta. Aquello no es que fuera una revista, era un código reservado para muy pocos. El caso es que, bueno, pues Mistérica pues fue avanzando, nos pirateaban todos los números, no vendíamos nada, apenas un poco de publicidad. ¿Y cómo sería la cosa? Que dijimos, la única viabilidad para Mistérica es que salga en papel. Y empezamos a hacer desde el número 6 o 7 la revista en papel. ¿Y en quién nos fijamos? En Jotdown. Y dijimos, bueno, señores de Jotdown, somos unos chicos que hacemos esta revista de misterio, pero no es misterio, es cultura, tal. Y Ángel dijo, pues adelante que os vamos a distribuir. A partir de ahí, todas las publicaciones que hemos hecho con Mistérica primero, con Herejía y Belleza después, con Ediciones Aulós ahora, han sido distribuidas por Jotdown y nos han llevado, pues hemos ido de la mano con ellos. Pero la historia de humanismo digital, no se nos ve todavía la Dame un segundo, bueno, no la veo, enseguida te la pongo. Bueno, pues sin presentación, vamos a ir avanzando un poco. Además me lo preguntaba Martín, que bueno, como nosotros somos del misterio, pues humanismo digital tenía que también tener su dosis de misterio, de cómo se fraguó, El caso es que nos tendríamos que remontar a 2021, cuando no sé por qué me entra en la retina el tema de las humanidades digitales. Los que me conocéis sabéis que tengo una doble formación, hice ingeniería industrial, madre mía, estaba loco yo en los 80. Hice ingeniería industrial y a los 5 años de dar licencias urbanísticas dije, Pedro, tienes que dar un giro a tu vida. Y me puse a estudiar, estaba trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, salía a las 3:30 estaba en la Autónoma, oyendo al profesor Guillermo Solana sus clases de ideas estéticas y claro, yo tenía que tirar de Coca-Cola porque si no, no había manera. El caso es que tengo una formación doble, tanto ingenieril como comentaba, como en historia del arte. Y en esa conexión con la deriva, digamos, profesional, no la encontramos. Bueno, pues... No encuentro en el ordenador, soy incapaz, lo siento. Ha desaparecido, sí. Prueba es genial. Y bueno, el caso es que eso, llega 2021 y empiezo a pensar en el tema de las humanidades digitales, ¿no? Jolín, pues yo soy un chico de ciencias que le gustan las letras, esto tiene buena pinta. Estaban empezando los primeros másters en humanidades digitales y empecé haciendo un pequeño blog, luego lo pasé a un boletín porque estaban empezando a surgir por aquella época los boletines y decidí que la mejor manera de aprender era rodeándome de los que sabían más que yo. Siempre hay un dicho que dice, una persona inteligente es aquella que se sabe rodear
de personas más inteligentes que él. A mí no me mires. Así que, bueno, después de que nos has contado, Martín, ha habido... Esto es del misterio, esto ha sido Eso mistérica. ha molado. Esto ha sido Ha mistérica. molado el ruido. Bueno, pues lo dicho, empecé a hacer entrevistas a profesionales que tenían que ver con el mundo de la cultura y tenían también una deriva tecnológica. Por allí pasó Irene, por allí pasó Javier, pasó Pascual, Mario no ha pasado, pero seguramente pase. Digamos que ahí empecé a forjar una red de contactos, sin quererlo, una red de amigos, porque se han ido convirtiendo también en amigos, una red de colaboradores que han pasado también a escribir. Y yo no tenía mayor pretensión con aquel boletín, pero bueno, aquello fue andando y bueno, pues yo seguía con el tema de Ediciones Aulós y abrimos una línea de Aulós Digital. En Aulós Digital publicamos un libro que era Arteficial de Eva Astorga y luego hice yo una recopilación de las mejores entrevistas del boletín que se llamó Patrimonio Digital, la voz de los profesionales de las humanidades digitales. Y ahí es cuando a Ángel se le enciende la bombilla y me dice: Pedro, vente para acá, vamos a hablar tú y yo. Y cuando Ángel me dice, bueno, de hecho llegué a colaborar con el proyecto After.Green, que no sé qué relación tiene exacta con Jotdown, es también uno de los socios de Green, que es el presentador, el publicitario, es el dueño de la agencia Green, y entonces de la agencia After, perdón, y pensó en hacer una revista y tal, aquello al final no cuajó. Risto Mejide. Pues allí Ángel me postuló como articulista y de hecho escribí un artículo sobre Nvidia, que todavía no había saltado a los papeles. O sea, yo estaba viendo cómo estaban empezando con sus programas, sus Omniverse, desarrollando todas sus tarjetas gráficas, empezando a ponerlas en marcha para inteligencia artificial. Habían hecho un proyecto en Hungría, creo, para hacer una fábrica de BMW digital para, digamos, poderla testear con inteligencia artificial y optimizarla antes de crearla. Bueno, pues ahí yo creo que ahí en ese momento es cuando Ángel me dice: Pedro, tenemos que hacer algo en esta línea. Perdona que te interrumpa. No. ¿De dónde surge el concepto de humanismo digital? ¿Cómo te viene a la cabeza? Cuéntame. Bueno, ahí estamos ante esa paradoja que estamos viviendo hoy. Digamos que hemos vivido en un tiempo en el que o éramos de ciencias o éramos de letras, muy encasillados, las profesiones técnicas no tienen nada que ver con lo humanista. Y bueno, pues en ese punto, en esa concordancia en el que el ser humano está visto a vérselas con ChatGPT, quiera o no, se plantean una serie de dudas existenciales acerca de, bueno, por una parte surgen mil vías, pero una de las que podemos comentar es hasta qué punto una inteligencia artificial puede compararse con una inteligencia humana, ¿no? Y que a mí, por ejemplo, fijaos, yo os voy a contar esto, es una impresión. Nunca una máquina nos superará porque no duerme. No duerme y no duerme sus propios pensamientos, entonces es algo que necesita muchísima alimentación para funcionar, cuando el ser humano con una vida tiene suficiente. Entonces a mí se me plantean varios interrogantes y que no están respondiendo la inteligencia artificial generativa, ni el machine learning, ni ninguno de los modelos de aprendizaje me acaba de convencer de que eso que se ha creado ahí se parezca, intentan que se parezca, pero no se parece en realidad a lo que es un cerebro humano. Es una caja tonta a la que hay que alimentar y alimentar con datos y datos y datos para que logre sacar conclusiones. Y cuando el ser humano, con una capacidad, bueno, con el 10% de la capacidad que tenemos, es capaz de hacer cosas mucho mejores y no ya mejores, sino más maravillosas que una... ¿No nos amenaza la IA? ¿No nos va a quitar el trabajo? ¿No nos va a desplazar a los que escribimos? Amigo, esa es buena, esa es buena. Yo creo que la inteligencia artificial la tienes que guiar mucho porque lo que te da son estereotipos.
Tú le dices a una IA que escriba un libro y te cuenta una milonga que es un refrito. Y eso me recuerda a un proyecto de inteligencia artificial anterior a ChatGPT, que es The Next Rembrandt. Fue un grupo, no recuerdo quién, con ING, que llegaron a la idea de vamos a crear un cuadro de Rembrandt a partir del promedio de los cuadros que había pintado Rembrandt en vida. Se fijan en cuántos son hombres, cuántas mujeres, cómo van vestidos, cómo miran a la cámara o no miran a la cámara, y al final, entre proporciones, pues logran llegar a un personaje que efectivamente sí parece mucho a Rembrandt, pero que, bueno, pues no deja de ser un constructo que este señor pues ni hubiera pensado. Es como lo de las secuencias shakespearianas, que es uno de los artículos de Humanismo Digital, y ya me voy barriendo para casa. Sí, céntrate en la revista. Vamos a centrarnos en la revista que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Y las constelaciones shakespearianas. Una inteligencia artificial está midiendo las interacciones que tienen los distintos personajes de las obras de Shakespeare, ¿no? Y esto está estudiando cómo esas constelaciones varían de Hamlet a Romeo y Julieta. Y bueno, es un artículo que os dejo ahí para que lo meditéis y lo reflexionéis cuando lo leáis. Y en este punto, aprovechando que está aquí Pascual Barberán, surge otra de las grandes cuestiones, que es la propiedad intelectual de lo que genera este ChatGPT y hasta qué punto podemos alimentar a estas inteligencias artificiales con nuestros libros o con nuestros... Y parece que las cosas están muy mal para los creadores, porque parece ser que puede fagocitar todos los libros, ChatGPT o Gemini o cualquier otra de estas. Y bueno, ¿nos lo van a poner difícil? Sí, pero yo creo que ante la chispa de un buen periodista no hay un ChatGPT que se resista. ¿Y eso es lo que nos lleva a la revista Humanismo Digital? ¿La defensa humana? Pues yo creo que sí. Y además el ser en papel. Es una revista... Bueno, yo estaba emocionadísimo cuando la he visto ya por fin. Bueno, ya me emocioné cuando Rubén me mandó la primera maqueta de Humanismo Digital. Ah, ya la tenemos. La tenemos atrás. Bueno, Cuéntanos esa fantástica portada en Notre Dame, por favor. Además abres con ella. Sí, esto cuando estábamos ya en ciernes, Ángel y yo hablando la quemó a propósito para sacar la revista. Pues estamos hablando de antes del verano, no sé si sería abril, mayo, y entonces me entero de que van a reabrir Notre Dame el 8 de diciembre. Le digo a Ángel, esa es nuestra fecha de salida. A partir del 8 de diciembre, no muy lejos, de hecho la presentación iba a ser el día 12, que por problemas de imprenta se ha tenido que pasar a hoy, día 19, pero yo ya tenía en la cabeza que quería hablar del incendio de Notre Dame y por qué hay tecnología que es muy valiosa. Nos hemos metido un poco contra ChatGPT, pero también tenemos que saberlo apreciar y tenemos que saber apreciar también a las demás herramientas, ¿no? El escaneo en 3D es el gran registro para los elementos físicos. Digamos que hemos pasado muchos años digitalizando papel, esto no cae mucha gente en la cuenta, hemos digitalizado desde los 80 la música, los CDs eran digitales, o sea, estábamos digitalizando un elemento cultural ya en 1982-83 con los primeros CDs. Bueno, pues el digitalizar los objetos espaciales, físicos, matéricos, y con las tecnologías actuales que se le puede dotar de propiedades físicas a los elementos, creo que ese ha sido uno de los argumentos para recuperar Notre Dame. No creo que del todo a cómo estaba antes del incendio, porque se ha aprovechado también, ha habido movimientos para, bueno, pues mover un poco la estética de Notre Dame, ahora está muy blanquita. Le han quitado, bueno, pues ese pozo de historia que nos llevaba a la Revolución Francesa o a Napoleón o a Viollet-le-Duc.
A Víctor Hugo. A Víctor Hugo, el jorobado. Por favor. Sí. Y bueno, pues yo quiero reivindicar en ese artículo precisamente esos modelos tridimensionales. Y también hago una defensa de los videojuegos que utilizan en ellos elementos patrimoniales, como es el caso de Assassin's Creed Unity, que digamos, toma a Notre Dame como referente, la sitúa en la época de la Revolución Francesa. Y bueno, pues ese asesino se puede colar por algunos huecos por el interior de Notre Dame, viajar por allí. Es verdad que tiene la aguja de Viollet-le-Duc, que es del siglo XIX y que no estaba, o sea, que hacen una trampa, según me confesaron ellos, porque iba a poder vender más y porque la iban a poder reconocer, que sin la aguja no la iban a reconocer. Bueno, Ubisoft, que es la empresa que hace este videojuego, lo pone gratis unos días para que la gente, después del incendio, para que toda la gente pueda saber cómo es Notre Dame. Dona además 500.000 euros al consorcio que iba a reponer la catedral. Y bueno, pues hablando de esas cuestiones, pues me vinieron a la mente porque las catedrales góticas habían sido, o nos encontramos esqueletos de catedrales góticas en St. Andrews, por ejemplo, en Escocia, ¿no? Y es que no las guerras mundiales, que también, sino el protestantismo fue el gran ariete contra las catedrales góticas, sobre todo en Inglaterra y en los países protestantes, ¿no? Destrozaban aquello, o sea, era un destrozo irracional, o sea, eran los católicos, ¡bum! O sea, ese ha sido el movimiento que más ha destrozado catedrales. Bueno, no voy a seguir por aquí porque estoy destrozando mi artículo. Déjales algo para ver, ¿no? Que disfruten de la Bueno, revista. vamos a hacer, si queréis, un pequeño repaso por los contenidos. No sé cómo vamos, bueno. No vamos mal. No. Ah, no hay PowerPoint, no hay problema. ¿Ha desaparecido? Bueno. Nah. Madre mía, qué criaturita. Vamos a ver que es como, bueno. Si abrimos, bueno, vemos las imágenes de Notre Dame. Me lo parece, Pedro, le habéis dado mucho peso en esta revista a la arquitectura, al 3D, a ese tipo de contenidos. ¿O qué contiene? Cuéntanos un poco, porque supongo que pasa un poco lo que en nuestras cabeceras, que igual que nosotros usamos para la trimestral siempre un tema, el último, como os decía, había sido Vanguardias. ¿Aquí te has centrado en algo en concreto? No, y además, bueno, hay que comentar unos entresijos de la edición, y es que, digamos, hemos codirigido Ángel y yo. Ángel figura como editor de la revista y yo como coordinador, y entonces, bueno, yo estoy más que agradecido de contar con parte del equipo, entre ellos contigo, en la gestación de este proyecto. Es verdad que yo a las propuestas de las cuales que yo hice para la revista, de las cuales me siento súper orgulloso, junto con vosotros hemos armado un esqueleto, un cuerpo que contrapone por un lado esa deriva mía que es el patrimonio cultural digital, los 3D, la realidad virtual, este tipo de cuestiones, pero también las reflexiones, el transhumanismo, unas reflexiones de Matrix antes de Matrix, de una de las compañeras de Jot Down. Hay artículos muy chulos que apelan sobre todo a eso que comentábamos antes, de hasta dónde llega el hombre y hasta dónde la máquina, ¿no? Entonces hay ese contrapeso de lo técnico que, por ejemplo, podemos ver en el artículo de Javier, que contamos con él aquí, que nos habla de inteligencia artificial y arquitectura, un tema muy técnico. O, por ejemplo, contamos con Irene y con su compañero, con su fuente, mejor dicho, para el artículo, y es que él ha sido capaz o está trabajando por mantener vivo corrígeme si me equivoco, la lengua de los espartanos, la lengua espartana, que se está perdiendo en Grecia. Hay 1000 personas que hablen, ¿cómo se llama el? Saconio. Pero espera, ¿hay gente todavía hablando la lengua de los espartanos? ¿Cómo es esto? Sí. Esto se cuenta en la revista. Se cuenta en la revista. Me lo tengo que leer. Porque
Y que esto había desaparecido con los 300 y Pues, tal, ¿no? pues no habían Bien, desaparecido. Y bueno, están recopilando todo el corpus literario, grabando a las personas que hablan todavía saconio. Y bueno, pues es un proyecto de lo más ilusionante y ejemplificador para saber que gracias a la inteligencia artificial podemos recuperar o no, permitir que no desaparezcan lenguas en todo el mundo, en todos los continentes, que por desgracia pues sufren de la globalización que tiende a, digamos, a hacer perder ese elemento identitario de numerosísimas culturas a lo largo de... Me está dando la sensación de que esto de humanismo digital es un poco redundante, ¿no? Tú entiendes que el humanismo solo puede ser digital porque si no, no es. Este ejemplo que nos acabas de dar, no sé si habría otra manera de abordarlo. Bueno, es que aquí estamos para poner en valor la tecnología al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la tecnología. Entonces, yo creo que ese es el humanismo digital. Va por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que se me van y se me vienen unos artículos y otros. Cuéntanos tú. Sí. Puedes consultar ahí. Vamos a consultar en un momento. Háblanos un poco de... Sí. Sí, un buen amigo, que de hecho es el que me impulsó a mandar mi primer artículo a Georgetown, Marcos Pereda, de Cantabria. Marcos ha escrito sobre el archivo Medici. Casi nada. Entonces, bueno, tela marinera. Ahí os dejo el tema, además con ese lenguaje que él tiene tan a veces inquisitivo, a veces simpático, pues nos cuenta la historia del archivo Medici y todo lo que podemos acceder digitalmente gracias a estas tecnologías, ¿no? O sea, yo creo que esta revista lo que hace es eso, poner en valor la tecnología al servicio. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Más guisantes de mates, comentábamos antes. Bueno, yo aquí quería hacer también un alegato por las empresas que han apoyado a este loco proyecto. La Universidad Francisco de Vitoria, que tiene un grado en Humanidades y con un diploma en Humanidades Digitales, pues una de sus profesoras nos contarás que las ha pasado por tus manos. Sí, la hemos entrevistado porque además, como dice Pedro, la Francisco de Vitoria fue de las primeras que pensó en el humanismo digital y en unirlo para que los estudiantes de humanidades realmente tuvieran una proyección en el mundo digital, lo cual estaba muy bien y fueron pioneros. Y Ana, que se ha incorporado ahora, tenéis la entrevista en la revista, pues está también liderando el proyecto europeo de digitalización, de ayuda a los profesores para que puedan lidiar con el uso de la tecnología de sus alumnos y no lidiar con él como limitarlos, sino ayudarles y beneficiarse de ello en el aprendizaje. Y bueno, hace un montón de reflexiones y aportaciones sobre cómo debe ser la educación y cómo podemos mejorar lo digital a través de la enseñanza en el ámbito universitario que os recomiendo que leáis, pues la verdad es que las reflexiones de Ana son muy interesantes. Sí, dime. Sí, estábamos con la Universidad Francisco de Vitoria, que ha sido una de las entidades que nos ha apoyado. Y luego, digamos que por parte de los que han pasado por el boletín de patrimonio digital, expertos en patrimonio digital, que no he dicho antes cómo se llamaba, pues está el caso, por ejemplo, de Alveari, que fueron receptores de un premio de esta casa, del Madrid Innovation Lab, y hicieron un proyecto sobre el metaverso del paisaje de la luz, que es el reconocimiento de la UNESCO del Paseo del Prado y el Retiro, el Paseo de las Artes y las Ciencias, en el que yo he tenido la suerte de participar a lo largo de unos cuantos años, hasta el año pasado, y bueno, pues esta startup lo que hizo fue un poco también charlando con nosotros y orientándoles un poco, decidieron volver a la vida a la Casa de Fieras en el Retiro. Y no sé si, bueno, yo soy viejo, pero no tanto. Por lo visto estaba la elefanta Pizarro, que era un animalito maravilloso que bueno, pues levantaba su trompa y se ponía a dos patas. Perdona la interrupción. La Casa de Fieras era una especie de zoológico que había en el Retiro, ¿no?
Eso es. Vale, es que es por centrarme, porque No, había oído algo de mis abuelos, pero no sabía muy bien. Y que además veo aquí gente joven, digo, vamos a aclararlo. sí, luego pasaron al zoológico de la Casa de Vale. Campo. Y la idea era recrear Era el zoológico antiguo. De hecho, te ponías no solo te ponías las gafas, sino que te ponías unos guantes y un chaleco, y cuando la elefanta se ponía ahí, te notaba la sensación del agua que te caía por el cuerpo. Y bueno, pues una experiencia de metaverso bastante chula, y que ahora, bueno, pues están ampliando, bueno, en la zona de Callao, van a hacer una experiencia ahora en Navidades y tienen un evento mañana también. Entonces, bueno, pues esa es una historia muy activa. Otros han sido los Argonauts, los argonautas, que nos proponen una aplicación móvil para recorrer las ciudades, pero ordenadas en comunidades. De hecho, cuentan con una comunidad de Mistérica que, si tú, digamos, te gustan los temas de misterio, esa aplicación te va a recomendar lugares para que, digamos, tengas un poco de miedito. Aunque, bueno, nuestro misterio es un poco más cultureta. Pero vamos, hay comunidades y... Eso puede dar mucho miedito, según a quién te dirijas. No, porque no solemos tratar, bueno, algo de fantasmas ahí, pero no somos muy de temas. Oye, un cotilleo, Pedro, ¿cómo consigues camelarte tanto a esta gente? Porque lo que me han dicho es que todo el mundo está encantado contigo. Todo el mundo quiere trabajar contigo. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues yo creo que es algo que viene de familia. Uh-huh. Sí, mis padres creo que son unas personas muy carismáticas y lo llevamos en el gen de la familia. Más alto, que se me oiga más alto. Es el gen que viene de mi familia. Entonces, bueno, yo creo que la clave está en ser una buena persona, ser honesto y ir con la verdad por delante, y con esa dosis de entusiasmo, de ese término griego, que te hace, digamos, te proporciona un hype, que dirían ahora los modernos, y que consigo que la gente pues quiera colaborar conmigo. Entonces ese es un don que doy gracias a, no sé si a Dios o a qué entidad del universo, pero bueno, es un pequeño don que me ha dado la naturaleza y que hace que amigos como los que estamos aquí reunidos pues estemos de la mano, y también no nos olvidemos de los que nos están viendo en streaming, que también hay muchos y buenos amigos al otro lado de la cámara. Bueno, no quiero dejarme ninguno fuera, así que vamos a comentar también a otros dos proyectos que nos han patrocinado. Uno es chulísimo y es de la empresa Archicus, de Vitoria. Y es que la ciudad romana de Iruña Velella, que es la ciudad romana que está allí al lado de Vitoria, pues se creía que era una ciudad pequeña, sin mucha importancia, pero en 2020, aunque lo han dado a conocer, perdón, en 2022, aunque lo han dado a conocer este año, descubrieron los hermanos Ordoño, que además son daltónicos, viendo fotos aéreas, que había una forma de tubo que era compatible con un circo romano. Entonces empezaron a investigar, a tomar datos, a contar con colaboración por parte del gobierno de Euskadi, y efectivamente determinaron que eso era un circo romano. Y el circo no era el primer elemento que construían los romanos, primero tenía que haber teatro y anfiteatro, con lo cual estamos hablando de que el asentamiento de Iruña Velella era mucho más importante de lo que se pensaba ahora. Entonces, pues lo vamos a... Lo tenemos dentro, ¿no? Lo tenemos dentro, claro que sí. Es que se ve aquí, esta es la foto aérea, y el hecho de que sean daltónicos es un pequeño guiño que hacemos, porque el daltónico, al no ver los colores, sí que aprecia muy bien las diferencias entre los tonos de grises, y gracias a la observación con esa vista particular es como descubrieron esa forma compatible con el circo romano, y cómo se llevó adelante el hallazgo. De hecho, ahora están en colaboración con el gobierno para hacer vuelos, para hacer más pruebas y para ver si ese yacimiento arqueológico pues toma... Ese es un buen complemento humano a lo digital, ¿no? La visión daltónica sobre las fotos satélite. Qué curioso.
Y los últimos, que no por ello menos importantes, son Emovere de San Sebastián, que ellos, fíjate, ellos han creado su propio modelo fotogramétrico. Vamos a ver si me explico. La fotogrametría es la técnica con la que a través de fotografías y con unos algoritmos es capaz de crearte un elemento en 3 dimensiones. Pues ellos dicen que esa técnica no refleja fielmente la realidad del objeto. Entonces ellos han inventado otro elemento para que efectivamente lo que tú estés viendo en 3D sí que se corresponda con la realidad. Y la verdad es que el resultado es bastante importante, porque si estás acostumbrado a ver una figura, una escultura en 3D, por ejemplo, de un elemento que conoces, enseguida ves que se trata de un 3D. Pero estos chicos, con esa herramienta que han desarrollado, cuando tú ves, por ejemplo, estoy recordando una pistola antigua que reprodujeron, veías la pistola moverse en 3D y decías, no, esto no es un 3D hecho con fotogrametría, ni con 3D, esto en 3D, esto está hecho de otra manera. Así que ellos rompen una lanza por la ultrafotografía, o sea, además ese elemento escaneado lo puedes ver a altísima resolución y puedes ver todos los detalles que quizá una fotogrametría no llegaría. Entonces, es una propuesta técnica también muy interesante. Y esos son los que nos han acompañado en el desarrollo de este... No está nada mal lo que consigue tu heredado carisma. Bueno, yo creo que también hay, pues eso, constancia en el trabajo, visibilidad. Bueno, no es que yo tenga el boletín entre LinkedIn y Substack, que es donde subo el boletín, tengo 2000 y pico seguidores, o sea que no soy un macro influencer ni nada. Sí, pero has encontrado el nicho, ¿no? He encontrado el nicho. Y además, no, yo creo que más bien el nicho me ha encontrado a mí, porque yo no iba buscando ese nicho. Las cosas, la vida te va llevando por unos caminos y me ha hecho juntarme con la familia de Jotdown y sentirme especialmente orgulloso cuando hace muy poquito tiempo, cuando nos conocimos, estaba el grupo Jotdown recibiendo el premio clave a la mejor revista generalista del año 2024. Así que me siento muy orgulloso de haber llegado a esta. Y estuviste con nosotros para recogerlo. Claro, fue estupendo. Claro. Y sentí, aunque en un trocito pequeño, pero sentí que también... Claro que sí. Nos encantan este tipo de proyectos y no podías encajar mejor. Pues muchas gracias. ¿Qué te parece, Martín, si les damos voz a nuestros amigos y que nos pregunten? Me parece fantástico. Sí, yo creo que hemos hablado ya... Demasiado. Nos hemos aburrido mucho. Primera pregunta, ¿no? Bueno, qué gente más maja. No, dice que no. Preguntas, dudas, curiosidades, cotilleos. Yo te pregunto enseguida, pregunto a los dos. ¿Planes de futuro de urbanismo digital? Planes de futuro, no lo hemos dicho. Es una revista semestral, a color, con muchas páginas, con mucho contenido. Yo estoy barajando varias hipótesis, a ver si ese feeling que tengo de ese charm, pues a ver, pero por ejemplo es muy posible que el Museo Thyssen sea uno de los temas que tratemos en profundidad en el próximo número, porque el Museo Thyssen es pionero en muchas cuestiones tecnológicas. No solo, ya sabemos que la web del Museo del Prado es una pasada, pero el Thyssen tiene innovaciones en aplicaciones, tiene innovaciones en educación, tiene aplicaciones en restauración. Hay mucha tela que cortar en lo que en tecnología y en el museo están haciendo. Javier Espadas, él es el director técnico y es un buen amigo personal. Además me une lazos con el Museo Thyssen, como que el director artístico Guillermo Solana fue mi director de tesis, con lo cual le tengo por maestro, amigo y sabio. Entonces, el acercar las miras al Thyssen pues no es baladí, y como decía, porque hay mucho tecnológico que contar al albor del humanismo
que está acotado dentro. Como veis, Pedro ya tiene en la cabeza el segundo número, creo, aunque no hemos hablado de ello aún. Bueno, Pero bueno, por poner un poco la parte más crematística de esto, las cabeceras de Jotdown suelen tener un crecimiento escalonado. Empezamos un poco lo que ha dicho Pedro, empieza con un Substack de 2.000 personas que reúnes de un nicho y luego va creciendo porque va suscitando interés por el boca oído. En principio la revista, como os ha dicho, será semestral, haremos 2 números al año y lo habitual es que vayan creciendo en demanda, ¿vale? Con lo cual se va ajustando la impresión. Y siempre pensando en proyectos a muy largo plazo, sostenidos y que sostengan un poco lo que es la idiosincrasia de Jotdown, ¿no? Lo de apostar por la cultura y en este caso de humanismo digital por un área concreta de la cultura. Siempre nos hemos caracterizado, no sé si os lo he dicho en la presentación, por alternar los contenidos de ciencia y tecnología, lo cual también era una rareza para las revistas culturales, pero la verdad es que nos encanta la ciencia y la tecnología y la consideramos parte de la cultura, con lo cual yo creo que eso, dado que esos artículos tienen muchísima demanda en la digital, llaman a que humanismo digital tenga un futuro próspero. ojalá. Sí, seguro. dados, Haremos lo posible. Los lectores, que nos oigan los Pues, lectores, yo me conformo. Sí, no, bueno, yo estoy repleto de ideas. Los que me conocen saben que soy un terremoto. O sea, hay que montar una revista de aquí para mañana y en 10 minutos ya la tienes. Soy un poco así, lo reconozco, me desbordo. Cuando algo me... Ha habido amagos de infarto, con este número. Te digo que hay que... Bueno, Cuenta, venga. Bueno, Los cotillos son lo mejor siempre. Sí, pues la presentación estaba pensada para el día 12. Ya hay pequeños flecos que no habíamos terminado de pulir, en parte por mi experiencia en el ecosistema Jotdown. Pues no sabía muy bien cómo trabajar con una serie de artículos, quién tenía que revisar, quién corregía. Entonces, bueno, pues ha sido un proceso también de irnos conociendo a todos, ¿no? Nuestro caos. A Ricardo con sus correcciones, Rubén que me iba, pero esto está ya o no está, ¿cómo va la cosa? Entonces, bueno, pues el 12 se nos hizo apretado y rápido, yo ya veía que se iba a caer y llamé rápidamente aquí a Madrid Innovation Lab, que por cierto, no se nos olvide agradecer a todo el equipo detrás del Madrid Innovation Lab, a la subdirección del Ayuntamiento de Madrid que está aquí detrás y que nos ha brindado la oportunidad de no solo de estar aquí, sino de grabarnos en vídeo y de estar retransmitiéndonos en streaming, con lo cual, bueno, pues vamos a llegar a esos 2.000 seguidores de Humanismo Digital y esperemos que a muchos más. Seguro. Y se me ha ido la... Estábamos en el turno de preguntas, no lo olvides, que te estás embalando otra vez. ¿Alguna más? ¿Alguna curiosidad? ¿Duda? ¿No? Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. No, que bueno, simplemente para los que nos estáis viendo por las antenas, estas Jotdown Humanismo Digital, había pues en la presentación que, bueno, como tenía que haber diablillos, ha habido diablillos y no hemos podido ver, tenía puesto un QR para que todos los amigos pudieran acceder a la página de compra de Humanismo Digital, los que nos estén viendo. Pero es muy fácil, hay que ir a jotdown.es y en jotdown.es entrar en la tienda y dentro de la tienda buscar la cabecera de Humanismo Digital. Y allí pues... en revistas, sí, la podéis adquirir online y tenéis también en la distribuidora podéis encontrar las direcciones de Soidem, que es nuestra distribuidora donde están los puntos de venta físicos. Pero vamos, por el online os la mandan sin ningún problema. Pues ha sido un placer, Martín. Pedro, lo mismo digo. Nos conocimos un poquito, pero hoy... Sí, pero hoy nos hemos conocido más. Esto es muy de Jotdown, ¿eh? Yo he habido gente con la que llevo años trabajando y todavía no le he visto la cara. O sea que nosotros inventamos el concepto de teletrabajar. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos. Sí. Y nos vemos en Humanismo Digital 2. Eso. Te aplaudo.